Buen día. A continuación vamos a hablar sobre el despojo de las condecoraciones del general Arias Cabrales, un general del Ejército Nacional que participó en la retoma del Palacio de Justicia allá en el año 1985. Entonces, el pasado 15 de enero de 2024, el Gobierno Nacional promulgó el decreto 0018 mediante el cual se declara la pérdida de derecho del uso de unas condecoraciones militares, cuyo afectado es el mayor general Jesús Armando Arias Cabrales, del Ejército Nacional de Colombia, quien llegará a ser inspector general de las fuerzas militares, pero quien es recordado principalmente por su actuación durante la retoma del ejército del Palacio de Justicia en 1985, siendo comandante de la brigada número 13 con sede en Bogotá, posterior a la toma armada y terrorista adelantada por el grupo armado al margen de la ley M-19. Pues bien, como es de conocimiento público, hoy en día el Gobierno Nacional de Colombia es liderado, o mejor dicho, la República de Colombia es presidida por un ex integrante de esta agrupación armada. Sin embargo, a pesar de que se pudiera pensar que el presidente debería declararse impedido para resolver este tipo de temas, se expidió el decreto 0018 de 2024. No obstante, es menester aclarar que este decreto fue firmado por el ministro delegatario de Salud como encargado de las funciones presidenciales y por el ministro de Justicia. El ministro de Salud lo firma como quiera que el presidente de la República, Gustavo Petro, se encontraba viajando en ese momento por Europa y lo encargó de las funciones presidenciales. No obstante, allá no se hace nada si el presidente lo autoriza. Bueno, dentro de las consideraciones esgrimidas por el Gobierno Nacional se encuentran diferentes actos jurídicos y administrativos, como por ejemplo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Colombia como responsable por la desaparición forzada de varios ciudadanos. También que el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá condenó al militar en cuestión a la pena de 35 años de prisión como autor responsable del delito de desaparición forzada agravada en contra de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, Luzmari Portela León, David Suspeselis, Irma Franco Pineda y otras 6 personas, siendo confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá y que posteriormente la Corte Suprema de Justicia negó la casación. También expusieron como argumento que la Jurisdicción Especial para la Paz no lo había admitido, lo que en mi consideración seguramente fue la cereza del pastel, ya que si el militar hubiera accedido a dar más información en la JEP, seguramente no habría sido objeto del retiro de estas medallas. Porque si esta lógica se aplicara a todo militar que haya sido condenado, seguramente estaríamos hablando de miles o cientos que han sido condenados y que anteriormente habían recibido una condecoración. Como por ejemplo el general Maza Márquez, que fue condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento. Sin embargo, él sigue con sus condecoraciones. No obstante, de acuerdo con la exposición de motivos de este decreto y de lo que ha dicho el presidente de la República en medios de comunicación, han sostenido que ellos se basan en un decreto del 2015. Como es el decreto 1070, que en el artículo 2.3.1.3.1 establece la pérdida del derecho al uso de las condecoraciones por las siguientes causas. A. Los militares en servicio activo o en retiro por haber sido condenados por delitos dolosos a la pena prisión de la justicia penal militar o la ordinaria, o por haber sido separados en forma absoluta de las fuerzas militares por conductas indebidas. Y B. Para los servidores públicos del sector defensa y los particulares por haber sido retirados del servicio como consecuencia de investigación penal o disciplinaria o por haber sido condenado por delitos dolosos a la pena principal de prisión por la justicia ordinaria. Ahora bien, de acuerdo con el abogado constitucionalista Juan Manuel Charri, quien considera que luego de revisar el decreto carece de constitucionalidad, toda vez que la Constitución Política de Colombia en el artículo 220 expresa que los miembros de la fuerza pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y del modo que determina la ley. De acuerdo con el constitucionalista, el decreto 0018/2024 se basa en normas mayoritariamente de carácter reglamentario
y por lo tanto no estarían en concordancia con la Constitución política, puesto que no hay una norma legal, es decir, una ley proferida por el Congreso de la República que haya establecido el procedimiento a través del cual se despojaría de una condecoración a un militar o policía. En conclusión, probablemente este decreto sea declarado inconstitucional por la Corte Constitucional o por el Consejo de Estado, dado que no es congruente con la Constitución política. Sin embargo, el daño ya está hecho y el gobierno se salió con las suyas, que era generar un efecto mediático en la sociedad. Y en los próximos días no faltará el congresista que presente un proyecto de ley dando cumplimiento al artículo 20 de la Constitución, porque en este país somos populistas en materia de normas. Hay una norma por cada tema que al final nada se regula, nada se controla porque hay tanta ley que toda se contradice. Buen día, hasta una próxima oportunidad.